Hola, buenas tardes. Miren todos los ingredientes que tengo acá solamente para hacer una sola hamburguesa. No, dos hamburguesas. No. Ya, sí, dos hamburguesas. Ya verás. Bueno, para empezar, haré una especie de guacamole. Pondré un poco de cebolleta, le pondré un poco de tomate picado en pedacitos pequeños. Después pondré un poco de cebolla, jugo de limón, sal, pimienta y empezamos a aplastarlo. Que el aguacate quede bien destrozado para que entonces tenga una buena consistencia. Y después que hayas terminado te quedará una especie de pasta así como esta que tengo acá. Para mi carne voy a añadir un poco de especias con sal. Especias es una mezcla de especias picadas con sal. Y la carne que tengo acá viene siendo una mezcla de ambas, pero solo con un 25% de grasa. Acá estaré tomando porciones de aproximadamente 175 gramos y después entonces haremos una especie de bola, pero tiene que apretarla bien la bola para que no se le haga un desastre en la mano antes de darle cocción. Acá tengo mi carne y haré una especie, la voy a aplastar y haré una especie de hueco en el medio para que los jugos de la carne no se pierdan y así poder tener un mejor sabor en la carne. Así podemos mantener mejor sabor en la carne. Después que ponga bien redondita mi carne y todo, entonces tomo mi carne y la llevo unos 10 o 15 minutos al refrigerador. Y el pan lo único que le voy a hacer es, lo voy a como a tostar un poco de la parte del centro cuando lo cortas, para que me quede una especie de algo como esto, así, mira. Y yo voy a cocinar primero el tocino, porque con el tocino bota una especie de grasa, una grasa con muy buen sabor. Y con esa misma grasa entonces voy a cocinar la carne para mi hamburguesa. Mira qué hermoso están esos tocinos. Oh, Dios mío. Y mi carne le voy a dar una buena cocción de ambos lados, pero le voy a dejar lo voy a dejar un poco jugosa por el centro. Después que le demos vuelta a la carne, entonces yo voy a poner 2 piezas de queso para que el queso se derrita un poco encima de la carne y así será una hamburguesa deliciosa. La cebolla que tengo acá la voy a dejar en el mismo sartén con la misma grasa del tocino y de la carne. La voy a dejar unos 10 minutos así para darle un poco de color. Después le voy a añadir un poco de mantequilla y azúcar y le voy a dejar unos 7-10 minutos más para tener un estilo, o sea, tenerla caramelizada mi cebolla. Y cuando ya haya pasado todo ese tiempo, tendrá que quedarte algo así. ¡Oh, Dios mío! Mira qué hermosa se ve esa cebolla. Observa. ¡Oh! Una explosión de sabores. Bueno, como ya tenemos todos los ingredientes para hacer nuestra hamburguesa, esto que ven que le estoy poniendo acá es una mezcla de tatarca con ketchup. Le voy a poner a ambas partes del pan. Y después ponemos la carne con el queso. Le pongo mi guacamole. Oh Dios, este guacamole sí me quedó delicioso. Delicioso. ¿Verdad? Tienen que probar esa mezcla que hice. Acá le voy a poner mi cebolla caramelizada, que me quedó riquísima, de verdad, riquísima. No solo porque la hice yo, sino porque en verdad sí estaba deliciosa.
Y voy a terminar poniéndole mi lechuga, el tocino, ya terminé, le pongo el pan arriba y ya está todo listo. Bueno señores, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado y si te ha gustado dale like, si no estás suscrito suscríbete al canal y bienvenido a la familia Dominican Chef.